Bueno, pues este es el último video de determinando la ecuación y vemos las imágenes correspondientes a la hipérbola, en donde vemos también su ecuación y que se parece muchísimo a la elipse con la diferencia de un signo menos, que nos va a definir la posición de las curvas de la hipérbola. También tiene dos cuadrados abajo y la fórmula es contraria a la elipse. Mientras para los focos de la elipse hay una resta, ahora hay una suma porque los focos están fuera de las dos medidas cuadradas. Bueno, si nos dan el centro directo, tendremos nuestro primer dato. Recordemos que en todas las cónicas el centro o el vértice llamado en la parábola es el dato que va a ir en los paréntesis. Entonces, si nos lo dan directo, pues digamos que ya la hicimos. Pero también en la hipérbola nos los pueden dar a deducir por medio de dibujos. Y el dibujo más común será encontrar la coordenada de en medio cuando nos dan los dos vértices. En este caso, esa coordenada o ese punto medio va a ser el centro. ¿De qué otra forma nos lo podrían dar? Bueno, podría ser por alguna ubicación, alguna pista, pero estas dos son las más comunes. En cuanto al siguiente dato, ya hemos visto el dato amarillo. En cuanto al dato verde, tenemos los dos ejes que necesitamos posicionar en esta hipérbola. Para eso necesitamos entender el dibujo del trazo y tenemos aquí lo que es la caja imaginaria. Esta caja imaginaria, bueno, imaginaria porque en realidad nos ayuda a trazar, pero no es parte del dibujo final de la hipérbola, solamente es un poquito de ayuda. Bueno, pues en esta cajita vamos a tener diferentes datos, nos van a dar diferentes datos y si yo tengo los datos de la medida de vértice a vértice y de covértice a covértice, ya tengo todo para poner directamente esos cuadrados en la ecuación, pero lo más seguro es que no nos los den. Entonces, recordemos que si nos dan, por cierto, los ejes completos, tenemos que dividirlos entre 2 y elevarlos al cuadrado. No hay que omitir eso. Si nos dan el valor de algún semieje, pues tenemos que, es la medida directa y hay que elevarla al cuadrado, pero lo más complicado podría ser que nos dieran la medida de los focos. Si tenemos la medida de los focos, esa medida no va directamente en la ecuación, entonces tenemos que hacer una resta. Dado que el foco al cuadrado es igual a la suma de los otros dos cuadrados, para poder saber el cuadrado que me falta, hay que restar al cuadrado del foco el cuadrado que me dan, para hallar entonces B o A, según lo que me falte. El objetivo final es tener esta medida y esta para poder meterlas al cuadrado en la ecuación. Y después de este choro tremendo vamos a hacer un ejercicio. Determina la ecuación estándar de la hipérbola con centro. Ahí está directo. Y tenemos otros datos. Siempre hay que dibujar para no estar teniendo pesadillas. Entonces en el centro, no está nada derecho, tenemos esta ubicación. Para el vértice, esta. Y para el foco, esta. ¿Qué nos dice el dibujo? Nos dice que la hipérbola es vertical por la posición del vértice y del foco. Entonces, vamos armando esqueleto para poder saber qué me va faltando. Como es vertical, la primera es la Y, porque está en posición de Y, esta hipérbola. Entonces, Y va a ser la positiva y X va a ser la negativa, por tanto. Ahí está el esqueleto de la hipérbola y ya tengo el centro, entonces voy a meterlo como corresponde. Menos 3 está en el lugar de X, entonces lo pongo como más 3 en el paréntesis de X. Menos 2 está en el lugar de Y, entonces lo pongo como más 2 en su paréntesis. Nada más me faltan los dos cuadrados, lo que les comentaba en la diapositiva anterior. ¿Qué cuadrados tengo? No tengo el ancho de la caja y es lo que necesito. Únicamente tengo su medida que está ahí. Esa es la medida que yo tengo y que sí va en la ecuación. Son 4 cuadritos
4 cuadritos al cuadrado, o sea, es una medida directa de centro a vértice, entonces 4 al cuadrado es igual a 16. Y como en ese lugar está el foco, ese 16 va debajo de Y. Me falta el otro cuadrado. Para el otro cuadrado voy a hacer uso de la medida del foco y restar, por fórmula, hay que restar el cuadrado que ya tengo. Entonces, el foco tiene como medida 5 cuadritos. 5 al cuadrado es 25. Lo pongo ahí para que no piensen que la medida fue 25. 5 al cuadrado es 25. Entonces, este cuadrado que me hace falta forzosamente va a ser 25 menos 16, que me da un total de 9 unidades. Lo pongo. Y completo mi ecuación con esto. En el siguiente ejercicio me hablan de el eje imaginario y posición de dos vértices. Vamos colocando lo que nos dan. Siempre hay que dibujar para darnos idea. Dice que un vértice está en menos 2,2 y otro en 2, menos 2, como lo pueden observar. Si tenemos los dos vértices, en la mitad tenemos el centro. Por deducción, el centro, la mitad, ni siquiera requiere fórmula. El centro está en 0, menos 2. Por deducción de la mitad de los dos puntos. Ya tenemos parte de la elipse. Dice que el eje imaginario es de 4. Entonces, si el eje imaginario es de 4, déjenme poner otro color. Ese eje imaginario está posicionado en esta dirección porque es precisamente contrario al eje que tiene los vértices. Entonces, si tiene una longitud de 4, quiere decir que está en esa dirección que acabo de dibujar y que la cajita era esta. Forzosamente donde están los vértices están las curvas y entonces ya sé absolutamente todo. Lo voy a colocar en orden. ¿Quién es el primer cuadrado? ¿Quién es el cuadrado que es positivo? A la hora de que vemos que están acostadas las curvas, se lo damos a X. Y el otro es el Y. El centro para X no tiene coordenada, pero para Y es más 2. ¿Cuáles son los cuadrados que van debajo? Pues el cuadrado que va debajo de X es el cuadrado que tiene los vértices. Entonces, la medida del centro a un vértice es 2, al cuadrado es 4. La medida que me falta al cuadrado es del centro al extremo del eje imaginario. Entonces, también es 2 y me da un total de 4 elevándolo al cuadrado. Únicamente quitamos basura. X cuadrado entre 4 menos Y más 2 al cuadrado entre 4 es igual a 1. Espero que les hayan servido los ejemplos.